Empecé mi propio negocio cuando tenía 14 años. Con eso pagué todas mis deudas y hasta pude comprar una casa al contado. Pero cuando mis padres vieron que me estaba yendo bien, me demandaron diciendo que yo le había robado a mi hermano la vida que él merecía. Incluso intentaron destruir lo que yo había construido. Lo que nunca imaginaron es que yo iba a defenderme, y que ellos iban a terminar arrepintiéndose. Básicamente crecí con padres que pensaban que yo les debía algo solo por haber nacido. Y no era solo eso, así que siéntense, busquen algo para picar y prepárense para este desastre familiar. Me llamo Vincent, tengo 30 años, soy hombre y crecí en Fairmont, Ohio. Un pueblo aburrido, lleno de fábricas que estaban cerrando desde antes de que yo naciera. Para cuando llegué al instituto, la mitad ya había cerrado y la otra mitad apenas seguía funcionando. Mi papá trabajaba de mantenimiento en una de esas fábricas. Llegaba a casa lleno de grasa, cansado, y siempre quejándose porque le recortaban las horas extras. Mi mamá trabajaba como cajera en un supermercado solo por el descuento de empleada. El dinero nunca alcanzaba. Las facturas se acumulaban y cada tanto nos cortaban el cable porque nadie se acordaba de pagarlo. Y luego estaba Adrien, mi hermano mayor, solo 2 años más grande. El preferido, el orgulloso jugador de fútbol, el simpático, el que siempre decía lo justo para que mis padres estuvieran contentos. Y claro, las comparaciones nunca faltaban. ¿Por qué no puede ser más como Adrien? Ese era prácticamente el sonido de fondo en mi infancia. Mi papá lo decía si llevaba una mala nota. Mi mamá si me olvidaba de sacar la basura. Y Adrien lo repetía solo para molestar. Yo era distinto. Mientras los demás solo hablaban de deportes o de drama del instituto, yo desmontaba aparatos viejos para ver cómo funcionaban. A mis padres eso no les hacía gracia. Mi papá ponía una cara como si yo hubiera destruido la mesa entera cuando me veía rodeado de cables. Pero había 2 lugares donde sí me sentía bien, el taller del colegio y el laboratorio de informática. El profesor D'Angelo me dejaba quedarme después de clases, me enseñaba a soldar y a arreglar fallas eléctricas. Era la única persona que realmente veía lo que yo podía hacer. También tenía a mi primo Félix. Él trabajaba con su papá en un taller y siempre hacía que las cosas parecieran menos dramáticas. Cuando las cenas familiares se ponían tensas, Félix soltaba un chiste y todo el mundo se calmaba como por arte de magia. Todo cambió un jueves, cuando volví del instituto. El vecino, el señor Kowalski, estaba tirando cosas viejas en la acera. Entre ellas había un terminal TPV de su ferretería, súper antiguo pero con buenas piezas. Me dijo que me lo quedara porque arreglarlo le costaba 300 pesos y prefería comprar otro. Ese aparato se volvió mi mundo durante semanas. Pasaba todas las tardes en el sótano desmontándolo, buscando manuales online y viendo videos en YouTube sobre sistemas viejos. La vecina chismosa, pero amable, me llevaba comida y me contaba quién más tenía aparatos dañados por ahí. Cuando finalmente lo hice funcionar, sentí que había logrado algo enorme. El señor Kowalski lo vio, se lo comentó al dueño de otra tienda, y al poco tiempo ya tenía a personas tocando mi puerta para que les arreglara sus sistemas. La primera reparación me pagó 75 pesos. Para un niño de 14 años era una fortuna. Pero lo mejor es que la gente empezó a recomendarme. Negocios pequeños, talleres, ferreterías, todos con equipos viejos que necesitaban funcionar. Y así terminé montando un pequeño taller en mi sótano. A los 15 ya ganaba unos 400 pesos semanales. Mis padres, claro, reaccionaron como esperaba. Primero se quejaban de que ocupaba espacio, pero cuando traje 600 pesos, todo cambió. Mi mamá decidió quedarse con la mitad para ayudar en los gastos. Yo tenía 15. No había forma de discutir. Empecé a ocultar dinero. Ellos se quedaban con lo que les mostraba. Lo demás iba a una caja fuerte escondida en el sótano. Mientras tanto, a Adrien le compraban portátil nuevo, ropa, gasolina, y lo que pidiera. Pero según mi papá, mi negocio era solo una fase. A los 16 ya ganaba más que mi mamá trabajando medio tiempo. Contraté a Félix para ayudarme y dividíamos el dinero. Hasta ese momento todo parecía ir bien, hasta que cometí un error enorme, llevar a casa un cheque de 900 pesos buscando que mis padres estuvieran orgullosos. Spoiler, no lo estuvieron. Mi papá dijo que como ya ganaba dinero de verdad, debía pagarles alquiler, 400 pesos al mes por un cuarto en una casa que ya era de ellos. Y ese fue solo el comienzo. Llamaron a mis clientes. Fueron a casa de Bruce diciendo que yo les había robado dinero. Incluso convencieron al cura de la parroquia para que me llamara y me hablara del 5º mandamiento. La vista en el juzgado fue dura. Mi madre hizo el papel de madre destrozada a la perfección, llorando frente a todos. Diciendo que yo siempre había sido un problema y que solo habían querido ayudarme tomando el control de mis finanzas porque yo era un niño que no entendía de dinero. Pero la jueza no se tragó nada. Revisó cada documento, vio las tarjetas que nunca autoricé, escuchó grabaciones y leyó los extractos bancarios completos.
Cuando dio el veredicto fue directa, dijo que había una explotación económica evidente que hacía imposible que yo siguiera viviendo con ellos. Concedió la emancipación. Así que a los 17 años era legalmente adulto. Bruce me ayudó a encontrar un lugar. Terminé viviendo en un apartamento, garaje convertido detrás de un almacén viejo, en la zona industrial. Presenté los papeles para hacer Valentini Systems una empresa real. Abrí cuentas bancarias donde mis padres no podían meter mano. Ahí llegó la realidad, casi todo lo que ganaba se iba a pagar esa deuda. Hice una hoja de cálculo. Proyección inicial, 6 años. 6 años de mi vida pagando errores de otros. Mi familia dejó de hablarme. Adrien me bloqueó. Mis padres fingieron que yo no existía. El primer día de Acción de Gracias comí pollo frito de gasolinera en mi apartamento y trabajé arreglando un TPV para una ferretería cercana. La señora Peppers apareció con un plato de comida. No sé cómo averiguó dónde vivía. No preguntó nada. Solo me dio el plato y me avisó que mi correo seguía llegando a la otra casa. Félix venía casi todos los fines de semana con algo de comida y chismes familiares. Nunca me presionó. Solo seguía apareciendo. Eso significaba más de lo que él pensaba. 8 meses después, el dueño de una cadena mediana de repuestos de auto me buscó para renovar todos sus sistemas. 5 tiendas, cada una con un programa viejo diferente y ninguno se comunicaba con los demás. Quería inventario unificado y un TPV moderno. Era muchísimo más grande que todo lo que había hecho, pero no lo dije. Le di un presupuesto y un plazo. Después pasé 3 semanas aprendiendo todo sobre redes y bases de datos. Félix ayudó con la parte técnica y yo con el software. Trabajábamos noches y fines de semana hasta que todo funcionó perfecto. Cuando ese sistema entró en producción fue como ver un mundo nuevo. Me di cuenta de que los negocios pequeños necesitaban soluciones pensadas para su trabajo real, no parches. Cambié todo. Empecé a enfocarme solo en sistemas de inventario y TPV resistentes para tiendas de oficio. Me hice conocido por crear sistemas sólidos y fáciles de usar. A los 18 tenía más trabajo del que podía aceptar. Solo contraté a 2 chicos del colegio comunitario que realmente sabían. Me mudé del garaje a un local, uno de ellos, Mason, venía del retail y proponía ideas que yo ni había imaginado. Todo empezaba a encajar. Un periódico local escribió una nota sobre empresas usando tecnología a medida y mencionó a Valentini Systems. Eso atrajo clientes de otros pueblos. Me invitaron a una expo de pequeños negocios. Cuando terminé de hablar, un representante corporativo me ofreció comprar la empresa. Era mucho dinero, suficiente para pagar la deuda y sobrar. Lo pensé 10 minutos, y dije que no. Ya no era solo un negocio. Era mi prueba personal de que se equivocaron conmigo. A los 19 descubrí la carpintería. Me relajaba. Construía muebles pequeños cuando tenía tiempo. La empresa crecía, más clientes, más sistemas, más reputación. Me fui especializando, repuestos automotrices, suministros para contratistas, equipos industriales. Creé plantillas para trabajar más rápido. A los 20 agregué seguimiento de inventario para concesionarios y luego seguimiento de alquiler de herramientas. Cada nueva línea se apoyaba en la anterior. La deuda seguía igual, cientos de dólares cada mes. Abrí otra hoja de cálculo solo para monitorear pagos. Cada semana la actualizaba. Me obsesioné. Vivía con poco, trabajaba mucho, ahorraba lo que se podía. Félix me mantenía informado sobre mi familia, aunque no quisiera. Adrien fue expulsado de la universidad por copiar. Había vuelto a casa. Mis padres peleaban por dinero. La casa se estaba cayendo, goteras, calefacción dañada. Una parte de mí sentía lástima. Una parte muy pequeña. El resto recordaba los $28,000. La señora Peppers a veces pasaba por el taller con comida. Siempre encontraba una excusa. Y de vez en cuando soltaba que había visto a mis padres en el supermercado, lo cansados que se veían. A los 21 Félix me llevó al campo de tiro. Me ayudaba a concentrarme en algo que no fuera la deuda. Más adelante conseguí un contrato con una cadena regional de ferreterías, 12 tiendas. Tuve que contratar 3 personas más. Ese proyecto puso a Valentini Systems en el mapa. A los 22 tenía ingresos estables, clientes sólidos y una reputación real. No era un gran éxito, pero había construido algo desde cero. Finalmente, la deuda llegó a cero un mes después de cumplir 23. Me quedé mirando la pantalla de confirmación, cuenta saldada. Sentí un vacío raro. Me había enfocado tanto en eso que, cuando terminó, no sabía qué hacer. Félix apareció con comida y me preguntó, ¿y ahora qué? Ahora descubro que quiero de verdad. Compré un dúplex barato para arreglar. Pasé 6 meses renovándolo en mi tiempo libre. Luego alquilé las 2 unidades. Ingresos pasivos, por si la empresa tenía un mal mes. Durante 6 años casi no vi a mi familia. Solo noticias sueltas.
Hasta que llegó una invitación, la jubilación de mi padre. Me quedé mirándola una hora. Félix llamó. ¿Vas a ir? No lo sé. Mamá ha preguntado si creía que aparecerías. Algo no encajaba. Contra mis instintos dije, voy. La fiesta fue en el salón del VFW de Fermón. Café malo, tarta de supermercado, una presentación de diapositivas que nadie miraba. Entrar fue raro. Caras conocidas mirándome con sorpresa. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Mis padres se acercaron. Mi papá estaba envejecido, más canas, más barriga, espalda vencida por años de trabajo. Mi mamá seguía arreglada pero con una expresión dura, como si la vida la hubiera decepcionado. Vincent, qué bueno que hayas venido, dijo mi papá, distante. Felicidades por la jubilación. Adrien se apareció con una sonrisa falsa. Hermanito, ¿cuánto tiempo? He oído que tu pequeño negocio va bien. Paga las facturas, ¿no? Me presentaron a los compañeros de papá como nuestro otro hijo, el que trabaja con ordenadores. Durante toda la fiesta mantuve mi distancia. Hablé de cosas sin importancia con gente que apenas recordaba, mientras observaba cómo se movía todo. Había algo raro. La celebración parecía demasiado costosa para ser solo la jubilación de un obrero de fábrica. Cerca de la mesa de comida escuché a mi tío hablando con un excompañero de mi papá. Ahora que Vincent volvió, Leonard espera que ayude un poco. Al chico le ha ido bien. Ya era hora de que aportara algo a la familia. Después escuché otras conversaciones sueltas, comentarios sobre una autocaravana nueva que mi papá supuestamente había comprado, mi mamá mencionando un crucero reservado. Y alguien diciendo que había dado la entrada para un departamento en la ciudad. Nada cuadraba. La señora Peppers también estaba allí. Se acercó con un plato de bocaditos tristes. Interesante fiesta, me dijo. Muchas decisiones caras para alguien que se jubila de una fábrica. Tus padres andan diciendo que te va muy bien. Como lo dijo me dejó claro que intentaba advertirme. Cuando volví al apartamento, esa sensación de incomodidad seguía. La invitación repentina, la fiesta elegante, la forma en que mencionaban mi éxito delante de todos, olía a algo planeado. 4 semanas después, mientras mi papá supuestamente disfrutaba de su retiro, un mensajero llegó al taller con una demanda. Leonard Van Lentini, Marlene Van Lentini y Adrien Van Lentini como demandantes. Yo como demandado. Pedían compensación diciendo que mi éxito se debía al apoyo económico de la familia. Exigían el 35% de Valentini Systems más $150,000 por daños emocionales y oportunidades perdidas. La declaración jurada de Adrien decía que yo le había quitado oportunidades de negocio, que nuestros padres habían invertido en mí y que él merecía compensación por años de manutención. Leyendo hoja tras hoja de mentiras, de pronto todo en la fiesta tuvo sentido. Había sido una puesta en escena, fingir una reconciliación familiar, asegurarse de que la gente nos viera juntos, recopilar información antes del ataque legal. Llamé a mi abogado corporativo, Julian. Le envié los documentos. Su respuesta fue clara. Esto es ficción. Alegan que te dieron apoyo en el inicio de la empresa. Yo insistí, ellos me robaron. Abrieron tarjetas a mi nombre y me cargaron la deuda. Teníamos todo documentado desde mi emancipación. Reunimos un equipo legal en 3 días. Julian trajo a Marl, la abogada que había llevado mi emancipación. Su análisis fue mixto. Legalmente no tenían caso, pero buscaban un acuerdo para sacarme dinero sin llegar a un juicio largo. Confiaban en que yo pagaría por evitar problemas y mala imagen. Esa idea me enfureció. Les dije que pelearíamos hasta el final. Durante la investigación descubrimos que llevaban años vigilando mi empresa. Adrien creó perfiles falsos en LinkedIn para contactar clientes y obtener datos. Mis padres le preguntaban a Félix sobre mis proyectos cada vez que podían. Lo peor, intentaron entrar a las cuentas bancarias usando información personal que solo la familia conocía. Nuestro informático rastreó los accesos y coincidían con la IP de mis padres. Cambié todas las preguntas de seguridad y reforcé sistemas. Félix se sintió culpable. Le dije que no lo era. Mis padres manipulaban a cualquiera. El golpe emocional fue peor que cuando me emancipé. Había construido una vida lejos de ellos, probando que podía solo, y ahora intentaban volver solo porque había dinero. Para despejar la mente, empecé a pasar más tiempo en el campo de tiro. Félix iba conmigo casi todos los fines de semana. Nos quedábamos disparando sin hablar del juicio. El caso se volvió medio público. Algunos clientes comenzaron a preguntar. Tuve que tranquilizarlos. Durante la investigación apareció la verdadera historia, correos entre mis padres y Adrien, guardados durante 2 años, planeando cómo acercarse a mí para después reclamar dinero. Mi mamá guardaba recortes, capturas de redes sociales. Adrien había hecho una hoja calculando a cuánto podía aspirar según el crecimiento de la empresa. Llevaban meses preparando todo antes de la fiesta. Cuando llegó la etapa de declaraciones, su caso se derrumbó.
Papá dijo que usar el sótano y la electricidad era contribución importante. Mamá habló de apoyo emocional. Adrien no pudo explicar las supuestas oportunidades que yo le quité. La jueza Eldridge escuchó todo. La defensa recordó cómo mis padres habían abusado económicamente cuando era menor. Cuando preguntaron por la autocaravana, el crucero y el departamento, mi padre admitió que habían pedido préstamos confiando en que ganarían dinero del juicio. Tras 8 meses, la jueza desestimó la demanda por falsa. Además, los obligó a pagar mis abogados y costos. Podrían perder la casa. A la salida, Adrien intentó acercarse. Esto es ridículo, Vincent. Somos familia, ¿de verdad vas a permitir que pierdan la casa? No estoy haciendo nada. Ellos se lo buscaron. Mi padre murmuró, te criamos. Te dimos todo. No. Ustedes lo tomaron todo. Al salir del juzgado no sentí enojo, ni alivio. Solo un vacío raro. Félix me esperó luego en un diner. Comimos y vimos béisbol en la televisión del bar. Ahora la familia será un desastre, dijo. Siempre lo ha sido. Los meses siguientes fueron extraños. Gané legalmente, pero seguía sintiendo rabia y una especie de pérdida. Me refugié en el trabajo, crecí, contraté gente, compré un viejo camión Ford del 85 que apenas arrancaba y pasé tardes arreglándolo. Me daba paz devolverle la vida a algo. La señora Peppers venía a veces, me traía comida, preguntaba por el camión sin mencionar a mi familia a menos que yo lo hiciera. Simplemente estaba. La empresa siguió creciendo. Conseguimos clientes de otros pueblos y hasta de otro estado. Y entonces, un jueves a las 11 de la noche, recibí la llamada más importante, una cadena regional de ferreterías con 12 locales estaba completamente paralizada. Sistema caído, inventario congelado, y un fin de semana de alta demanda por delante. Ven ahora mismo, dijo el gerente. Nada de saludos, solo urgencia. Tomé mi kit, llamé a Félix y a uno de los desarrolladores. En menos de una hora estábamos en la sede. Era un caos. Si perdía ese cliente, la historia correría rápido. Después del juicio, no podía permitirme una crisis más. Trabajamos toda la noche actualizando hardware, limpiando código, restaurando copias de seguridad. A las 4 de la mañana encontramos el problema, una subida de tensión causada por una tormenta había quemado el servidor principal. 6 meses antes yo les había recomendado instalar un protector de picos más fuerte, pero me ignoraron. Igual, no importaba de quién fuera la culpa, ahora era mi problema. Tuve que reconstruir la base de datos desde cero y revisar, uno por uno, todos los códigos para que coincidieran con el inventario real. Félix corría entre tiendas comprobando terminales de respaldo mientras yo seguía trabajando. Hasta llamamos a empleados que estaban enfermos para que ayudaran a contar existencias. A las 7 de la mañana todo funcionaba otra vez y la tienda abrió a tiempo. El gerente de distrito, cansado, me estrechó la mano y solo dijo: «Cumpliste. Eso es lo que importa». Volví a casa mientras amanecía y entendí algo, ya no era cuestión de suerte. Yo podía solucionar problemas reales. Tenía una empresa de verdad. El chico del sótano ya no existía. A los 25 empecé a buscar casa. Quería un lugar mío, no alquilado. Encontré una casita a las afueras, nada especial, de los años 60, pero con buena estructura. La pagué al contado. Sin hipoteca, me entregaron las llaves. Pasé 8 meses arreglándola, con ayuda de Félix los fines de semana. Cuando terminé, hice una fiesta pequeña con la gente del trabajo, Félix y unos amigos del campo de tiro. La señora Peppers llegó con comida para 2 fiestas. Esa noche, en el porche, sentí algo nuevo, tal vez felicidad o simplemente la ausencia de estrés. 2 años después del juicio, recibí un correo de Adrien. Su matrimonio había terminado, el condominio se había perdido y ahora vivía otra vez con mis padres, que habían vendido la casa y se mudado a un departamento pequeño. No pedía dinero, solo decía que quería arreglar las cosas. Lo ignoré. Félix me contó que la situación familiar era complicada. El dinero de la jubilación de mi papá se había acabado antes de tiempo, mi mamá trabajaba a tiempo completo en 2 empleos y Adrien seguía sin conservar trabajos por su actitud. Escuché, pero no me involucré. Sus problemas no eran míos. Por ese tiempo conocí a Karina en un taller de carpintería. Ingeniera, con su propio camino. Empezamos despacio, sin prisas. A los 26 la empresa llegó a 100 clientes en 3 estados. Contraté a 2 personas más y amplié el taller. Incluso empecé a dar capacitaciones para empresas. Mi relación con Karina se volvió seria. Poco a poco se mudó, trajo herramientas, ocupó medio garaje y convirtió la casa en un hogar. La señora Peppers empezó a visitarnos a los 2. Ellas se llevaban excelente. A los 27, Valentini Systems estaba tan estable que pude dejar las operaciones diarias y enfocarme en la visión de la empresa. Todo se estabilizó. Trabajo, proyectos, viajes pequeños los fines de semana.
Ese año superé los 150 clientes. La señora Peppers comentó una vez que veía a mi mamá en el supermercado, cansada, apagada. No me dio pena. Cada uno toma sus decisiones. Yo tomé las mías. A los 28 la empresa era rentable y seguía creciendo. La casa pagada, el camión perfecto, Karina y yo 2 años juntos. Todo funcionaba. Hasta que Félix me llamó temprano un martes. Tienes que saber esto. Adrien está trabajando en Computra Solutions. Computra era mi mayor competencia. Y Adrien estaba llamando a mis clientes, ofreciendo migraciones a Computra y usando información que sacó del juicio, lista de clientes, proyectos, todo. Me quedé frío. Esa información estaba sellada. Pero parece que guardó copias antes. Julian, mi abogado, confirmó que aunque fuera ético un desastre, no era técnicamente ilegal. En 2 semanas, 3 clientes me llamaron preguntando por las ofertas de Computra. Adrien les decía que yo estaba en quiebra, que planeaba vender, que cambiaran antes de que todo se hundiera. Todo mentira. Hice lo único que podía, visitar clientes uno por uno con Félix, mostrar actualizaciones, ofrecer garantías. Varias tiendas notaron que Adrien sonaba desesperado y empezaron a sospechar. Pero él no se detuvo. Empezó a correr rumores de fraude. La señora Peppers los escuchó en su iglesia y me avisó. Por suerte, un cliente investigó por su cuenta y descubrió que no había nada. Le conté toda la historia. Dijo indignado. ¿Tu propio hermano quiere destruir tu empresa? Eso es bajo. Hizo algunas llamadas. En una semana, toda la comunidad empresarial sabía de las tácticas de Adrien. La reputación de Computra se vio afectada solo por tenerlo contratado. Muchos clientes decidieron cerrarles la puerta. En 6 semanas, Computra despidió a Adrien. Pero la verdadera victoria llegó después. Un gerente regional me propuso un contrato para 43 ubicaciones. Era enorme. Estuvimos 2 semanas negociando y lo firmé. Ese mismo contrato duplicaba el tamaño de mi negocio. 2 semanas después llegó una denuncia anónima al colegio de licencias, instalaciones inseguras. Usaban información que solo podría venir de mi familia. Presentamos todo lo necesario y la denuncia fue descartada por falsa. Aún así, mi familia seguía intentando destruir lo que yo había construido. Y seguían fallando. El apoyo de la comunidad solo confirmó algo: la reputación no se construye con lo que dice tu familia, sino con lo que uno hace. La empresa siguió creciendo rápido. Contraté más gente, alquilamos un taller más grande y luego lo compré. Hice socio a Félix, 20%. Se lo había ganado desde el principio. A los 29 ya teníamos más de 200 clientes en 5 estados. El negocio que nació en un sótano ahora valía $500,000 y seguía creciendo. Karina y yo nos comprometimos. La señora Peppers empezó a traer revistas de bodas. Félix me organizó una despedida tranquila, pesca y pizza. A veces Félix me actualizaba sobre mi familia. Adrien trabajaba en una tienda y vivía con mis padres. Mi papá ya no podía trabajar, mi mamá agotada con varios empleos. Era un desastre formado por ellos mismos. Yo nunca llamé. Un día, en mi taller, entendí que la mejor venganza es construir algo que nadie pueda destruir. Mi papá intentó contactarme a través de la señora Peppers. Quería reconciliarse, que les diera otra oportunidad. Respondí simple. No me interesa. Hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejar en cenizas. A los 30 tenía lo que tanto había trabajado: una empresa sólida, una relación real y personas auténticas a mi lado.